Sí. Bien, pues nada, voy a hacer una presentación en breve. Primero decir que, como decía Inma, que se siente en casa, pues imagínense nosotros en Cultura Link, tan en casa que si se asoman ahí nos encuentran en la oficina. Esto no es la primera vez que colaboramos con Econcult, ni será la última, llevamos años y además, de hecho, se producen ahí un solopamiento, si se van fijando, aquí entre los organizadores y los colaboradores, pues hay gente de Econcult que somos miembros externos de la unidad de investigación y después con el observatorio tenemos una relación directa con Marci y con Raúl hace tiempo, con lo cual sí, es una familia bien avenida. Aprovecho para felicitarle a la Universidad de Valencia por su 525 aniversario, casi coincidiendo con la fecha de la finalización de la conquista de Canarias. Casi al día. Bueno, en esta tercera mesa me acompaña Luis Ben, Irene Larraza y José Núñez. Los voy a presentar muy brevemente. A Luis, que está aquí a mi derecha, actualmente es el promotor de la Comuna del Sur, una ONG recién fundada que trabaja fundamentalmente en la cooperación sur-sur, privilegiando las relaciones con Centroamérica y Latinoamérica. Pero Luis, la mayoría de ustedes lo conocen, es un gestor cultural de larguísimo recorrido. Ha finalizado su etapa en la administración local, que como responsable de cultura de la Diputación de Cádiz, y ahora está en esta nueva aventura que también en Culturalí nos sentimos satisfechos de colaborar con ellos en un proyecto en Guatemala. Irene, que es directora general del Instituto Vasco Etxeparre, de la que nos hablará ahora, tiene su recorrido y su trayectoria profesional, viene del ámbito de la comunicación y con una también experiencia en la administración pública vasca, tanto a nivel local como provincial como nacional. Finalmente, José es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago y vicepresidente del Consejo de Cultura Galega, que también para ir estableciendo esas complicidades, tuve la suerte de participar en unas jornadas no hace poco, organizadas por el propio Consejo, sobre la legislación cultural y esta novedad o innovación legislativa y política cultural que supuso la Ley del Sistema Público de Cultura de Canarias que mencionó José Luis Rivero en su intervención. Vamos a hacer 3 intervenciones, 10 minutos, a los 10 minutos de cada uno, y los últimos 30 pues intentaríamos establecer algún tipo de intercambio entre los participantes de la mesa. Empezamos por ti, Luis. ¿Sí? Buenos días. Bueno, lo primero, gracias a Pau y a Tony por haber tenido la osadía de contar conmigo y espero no defraudarles ni defraudarles a ustedes. Lo que yo voy a hablar, un poco es el encargo que tenía, es hablar de la internalización de la cultura desde Andalucía, ¿no? Y en concreto lo voy a hacer más que nada desde un rincón de Andalucía que se llama Cádiz, es el rincón del rincón de allá. Cuando yo empecé a pensar sobre qué contar allí, qué debía contar, esto y lo otro, me di cuenta de una cosa, que vivo en una provincia muy internacionalizada. Tenemos al menos 3 fronteras. Tenemos la frontera que todos sabemos que es el Estrecho de Gibraltar, que nos limita con Marruecos, con el mundo árabe. Vecinos, amigos, enemigos, etcétera, históricamente, de todo. Luego tenemos a unos 100 kilómetros de mi ciudad, de Cádiz, o sea, 1 hora de coche corta, la frontera con el Imperio Británico, que se llama Gibraltar, y allí vemos ondear la Unión Jack. No quiero hacer aquí un discurso de que nacionalistas no, están ahí, punto, y son mis vecinos, y son otra nación, es otra realidad. Y luego tenemos una tercera que no caíamos en cuenta, pero que es tan cotidiana, que es la frontera con el nuevo imperio, con los Estados Unidos de Norteamérica, en la base de Rota, una base aeronaval, donde ondea la bandera, junto a la bandera nacional española, la ondea de ellos. Y digo, hostia, esa tercera frontera es muy importante. Cada vez que el imperio tiene una guerra por ahí, los aviones, los B-52 o como se llaman, pasan por encima de mi casa.
Y como anécdota les contaré que hace poco decidimos cruzar esa frontera desde la Universidad de Cádiz, un máster, se llama Máster Ñan. Es un máster de gastronomía no enseña a cocinar ni a catar vinos, que también, pero sobre todo a catar vinos, pero no, cómo realizar proyectos gastronómicos con enfoque de valores socioculturales, valores en derechos, valores de género, etc. Mi intervención allí es porque trato de enseñarles que el conflicto desde la cultura es un motor de innovación, que en la cultura se utiliza. Bueno, un día decidimos que había que entrar a esa frontera. ¿Y cómo lo hacíamos? Bueno, dentro del máster se enfoca una persona que estudia un máster esto no solo muchos aspiran a ser un gran chef, sino hay gente que, por ejemplo, tiene que dar de comer en sitios como cárceles, hospitales, cuarteles, algo estilo Foucault, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a llevarlos a comer en un barco de la Armada. Y dijimos, bueno, pero de la Armada Española no. Y fuimos allí. Fue una gran experiencia cruzar y observar. Bien, dicho esto, yo voy a hablar un poco desde mi condicionante profesional, mis 40 años de servicio público en una administración territorial, que es una diputación, lo cual genera en mí no una vocación, sino una fe localista, municipalista y territorial, muy, muy, muy fuerte. Es lo que he hecho siempre y creo que es lo que tenía que hacer. Tengo alguna experiencia en cooperación cultural internacional, sobre todo en temas de formación, de intercambio de experiencias, lo cual te hace cambiar el registro profesional cuando solo trabajas en lo local y vas allí y dices, el mundo es más grande y hay otras cosas. Hoy no se represento a ninguna institución, afortunadamente, por lo cual, bueno, voy a tener un poco más de libertad. Y bien, soy un jubilado activo en la medida que me lo permite la ley, con lo cual dije, voy a hacer una ONG y me voy a dedicar a proyectos que a mí me interesen y que alguien me pague y que pueda financiar. Bueno, con lo cual, ahora estoy hablando probablemente desde el tercer sector y la verdad que me siento muy bien. He pasado de militante a activista y, bueno, me sienta bien. Entonces, voy a dar una visión territorial desde una experiencia internacional con aportaciones no institucionales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en Andalucía? Yo he analizado la institucionalidad de la internacionalización de la cultura en Andalucía y he mirado en otros territorios, pues he mirado a vosotros, he mirado a Cataluña, etcétera, y he encontrado realidades muy, muy similares, ¿no? Las cosas que pasan, bueno, son muy parecidas. Hay un esquema institucional que se repite, y por lo que he visto en la mesa anterior, también a nivel de Estado, de gobierno de la nación. Hay una administración cultural que trabaja en internalización de la cultura con una perspectiva, digamos, muy cultural, muy de la cultura, una visión más humanista, sería Acción Cultural Española, haciendo los programas que sean, hagan lo que hagan. Su perspectiva es cultural, con un mandato de saca nuestra cultura de las fronteras y ponla por ahí. Y luego hay una administración que no es cultural, como ICEX, que su especialidad es más de motivación empresarial, de lanzar nuestra economía, nuestras empresas, sean de lo que sean, hacia afuera. Ese esquema se repite en eso. Entonces hay dos agencias públicas, una de corte cultural humanista y otra de corte empresarial, económico, de proyección económica, que en uno de sus cajones tiene un trocito de alma cultural, debe tenerla. Y sucede como en toda administración, ¿no? Cuando tú miras un presupuesto en una administración de izquierda a derecha, arriba abajo, la cultura, aquí hay economistas de prestigio que lo dirán, tiene una financiación marginal. Lo que queda, tanto si es en lo público, hoy hay que hacer algo de cultura, y bueno, a veces un poquito más, un poquito menos, pero sale de los márgenes, de los restos. Y yo creo que en lo privado también, en las empresas que hacen, oye, para ahorrarnos unos impuestos, si entramos por aquí y patrocinamos, hacemos mecenazgo, entonces es dinero marginal, no hay tal. Y aquí pasa lo mismo. Yo he observado que la institución cultural es más débil, menos funcionarios,
a veces menos cultura organizativa o administrativa, valga la redundancia, porque suelen ser más jóvenes, y la agencia institución económica empresarial es más potente, más técnicos, más cualificados y más presupuestos. Cierto que tiene que atender a más gente también, ¿no? Y sus enfoques son... Yo me he atrevido a intentar bautizar este modelo como dual o bipolar. Primero pensé en bipolar, pero bipolar tiene unas connotaciones, ¿no? Psiquiátricas de maníaco depresivo. ¿Qué situación en la cual la gente de la cultura caemos numerosas ocasiones en la depresión? Pero bueno, tampoco se trata. Entonces, por dual, que según el diccionario, el DRAEL de la Real Academia, es un sustantivo que designa dos personas o cosas, simplemente. Es más neutro y tal. Pone como ejemplo la pareja y el matrimonio, con lo cual el ejemplo empieza a entrar en territorio de conflicto. Vale, dejémoslo ahí. La institución cultural en Andalucía, bueno, es la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, AAIICC, que es una agencia de la Consejería de Cultura, orgánicamente ligada a la Consejería de Cultura, que básicamente lo que hace es gestionar los proyectos de la Consejería. Entiéndase, la estructura administrativa, político-administrativa de la Consejería decide, discute, asigna recursos, y la agencia coge y administra esos recursos, los gestiona, ¿vale? Y tiene un programa que se llama Programa de Internacionalización de la Cultura. ¿Qué pasa en este caso? Que es un programa con un cierto presupuesto. Parece más importante lo que hay. Digo, aquí hay truco, dije. No se puede tener en cultura en Andalucía, no tiene alguien tanto dinero. Claro, el truco es que maneja fondos FEDER, fondos europeos. Entonces, yo me pregunto, si no existieran los fondos FEDER, ¿tendríamos en Andalucía este programa, este proyecto? Probablemente sí, pero dotado muy simbólicamente. Eso hay que ser realista. Y luego la segunda agencia, la segunda institución, es Andalucía TRADE. TRADE es de Agencia Empresarial para Transformación y el Desarrollo Económico. ¿Vale? Y es vuestro modelo y es el modelo de otros territorios. Lo que se dedican es a promover las empresas andaluzas en el extranjero, como los mecanismos de siembra, asistencia a ferias, cosas lo que tú has escrito. Y, bueno, pues tienen una cierta sensibilidad hacia la cultura o comprenden que hay un tejido empresarial cultural y lo apoyan o tratan de apoyarlo. Incluso yo tengo una de las socias nuestras de la comuna, es una editora, es editora y librera. Originalmente es artista, es una filóloga, se dedica a la poesía y a la literatura. Como eso no da de comer, pues se mete y llega, como muchos artistas, llega a la producción y a la gestión buscando comer de algo que al menos se parezca a tal. Y les dieron un cursillo, entrada y tal, en la agencia de internacionalización y, bueno, ella dice, bueno, ha estado muy bien. Pasaron los meses y sé que fue insuficiente, fue una acción insuficiente. Pero bueno, ahí están, al menos. Algunas certezas a partir de esto. Yo creo que en Andalucía, y probablemente creo que en casi todos los sitios, se ha mirado a lo cultural como al dios Jano en la antigüedad romana, o sea, al dios de dos caras, que cada una miraba hacia un lado. Y entonces la agencia cultural ve una cara de Jano y la agencia económica ve otra. Y también funciona como Jano es el dios de las puertas, entrada, salida, salir. La puerta de entrada de la cultura en el mundo de la externalización de la cultura, la internacionalización desde la perspectiva económica es pequeña, es muy pequeña, por varios motivos. No tanto porque nos la pongan pequeña, como porque nosotros no sabemos agrandar esa puerta. Y a veces no sabemos abrirla, el mundo de la cultura. Yo creo que uno de los errores es que se comete desde las agencias, con perdón, de las económicas, es que, primero, el concepto de industria cultural. Afortunadamente tú luego has hablado de empresas. Claro, en cultura hay industrias y hay empresas, porque
Yo entiendo que una compañía de teatro no es una industria, no produce un producto de forma repetitiva y masiva, sino que crea, claro que tiene que tener una estructura de empresa del modelo que sea y funcionar, etcétera, y pagar impuestos y tal, pero no puede tener el mismo tratamiento a la hora de tratar con ella, sea para lo que sea para darle un sitio en el mercado, sea para ayudarla a mostrar su producto cultural, o sea, es distinto. De hecho, si os fijáis, haz la idea, busca en todas las agencias y en la que básicamente trabajáis o con sector editorial o con imagen, porque eso sí son industrias culturales. Pero os cuesta más trabajo, a ellos les cuesta y os costará más trabajo trabajar con teatro, con música en directo, con danza. ¿Por qué? Porque es mucho más complejo. Es más fácil vender un libro que vender una compañía de danza. Es más fácil. Es igual de fácil vender un libro prácticamente que vender un coche, o más, porque el libro tiene un contenido simbólico, el libro es la cultura y tiene un contenido simbólico muy alto, la gente lo reconoce. Un coche, los vendedores de coches tienen que construirte el símbolo y te hablan del confort, de la potencia, de la comodidad, del coche de la familia. Al coche hay que construirle la simbología. El libro está solo. Quizás luego ya en estrategias de mercado haya que buscarle una simbología específica. Bueno, pues aquí tiene usted un libro de literatura histórica, ¿no? De narrativa histórica, y entonces ya le generas es la construcción de una catedral en el León del siglo XIII, tal, y 4 minutos, me avisan ya. Bien. Y todo pasa, probablemente, es que el sector cultural, desde un punto de vista del sector económico, es débil, pequeño, confuso, no se identifica la mayoría de las veces, etcétera. No porque lo quiera hacer así, sino porque la vida nos ha hecho así. La historia, la evolución del país, etcétera. Cuando una empresa cultural, del tipo que sea, quiere subsistir, primero acude a su mercado interno. Dice, yo vendo en mi pueblo, mi provincia, o mi comunidad autónoma y tal. Como eso no le da, normalmente, no a una empresa cultural, no le da a la mayoría de las empresas. Dice, tengo que salir a otro sitio o tengo que ampliar el mercado interno. Hay una cierta suerte pues, en España y en muchos sitios de España que tenemos el turismo. Y el turismo a la cultura puede servirle para ampliar un poquito el mercado interno. Yo vendo libros y gente que viene a Cádiz de visita a mi provincia le puedo vender algunos libros, tipo guías culturales, gastronómicas, históricas, patrimoniales, etcétera, tal. Amplía un poquito el mercado. Pero aún así es insuficiente. Y luego el tercer caudal que da dinero a la gente de la cultura para vivir se llama administración pública. A usted nos guste, la administración pública pone en el mercado una cantidad de dinero porque dice, bueno, por mis políticas yo necesito espectáculos, actividades, tal, libros, etcétera. Y eso, al final, porque claro, nuestra administración pública es generosa con la cultura, pero no demasiado. Tú hablabas antes de Francia, claro, Francia es el paradigma. Francia es que la cultura es la religión oficial del Estado. Entonces, es una república laica, dice, bueno, alguna religión hay que tener. A la gente hay que darle algo que le dé fe en la república. Y ellos decidieron hace mucho tiempo que era la cultura. Nosotros hemos imitado el modelo francés desde el punto jurídico-administrativo. Ahora, luego nos descentralizamos, cosas que ellos no han hecho, pero tenemos pequeños ministerios de cultura o consejerías, que yo no lo critico y me parece hasta bien, ¿no? Yo traía aquí unos datos de comercio exterior que estaba estudiando sobre el comercio, la exportación que hace Andalucía y el primer producto cultural que aparece la actividad, la principal actividad de las empresas exportadoras. La primera es la industria manufacturera, la segunda comercio exterior. Hasta el puesto 13 no aparece con el primero tiene el 38,8%, pues no aparece una actividad de modelo cultural, pone el epígrafe actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
con un 0,5%. No aparecen los epígrafes, edición de libros, actividades cinematográficas. Es cierto que nuestro sector editorial es débil y encima en imagen, pues bueno. De los 20 productos más exportados, ninguno es cultural. Y de los 20 servicios más exportados, en el 16 aparecen libros y en el 17 actividades de producción cinematográfica, ¿no? Pero si descendéis al resto del mundo de la cultura, al mundo de las artes en vivo, por ningún lado, porque es muy difícil de vender. Y luego hay el tema del desconocimiento. Vamos a hablar desde el sector, decir, bueno, vamos a ver, que la culpa de los malos no es de siempre, como siempre, de la administración. Los que hemos estado en la administración estamos acostumbrados a que nos digan eso, pero no, vamos a mirarnos al sector. Y el sector, en estos temas, como muchos otros, tiene un gran desconocimiento de las herramientas, de la función y la utilidad que como herramientas tienen vuestras agencias, estas agencias, para ayudarnos a salir del agujero. Yo hice una prueba, esto no sé si es muy científico, hay muchos sociólogos aquí que me saquen los colores. Yo cogí por WhatsApp, hice una encuesta a 91 compañeros y compañeras, la mayoría gestores culturales y algún artista muy metido en la gestión, a 91. Les envié una pregunta que era: hola, estoy haciendo una pequeña encuesta de urgencia entre amigos del mundo de la cultura. ¿Conoces el programa PICEI de Acción Cultural Española? Me basta un sí, un no. Gracias. Yo, obviamente, esto lo hice con buena intención, ¿eh? Es para ver qué pasaba, ¿no? Me respondieron 46 personas. Bueno, pues justo, un poco más de la mitad. La primera hora, en una hora, 20 respuestas. Clac, 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 clac. Y las otras 24, 12 personas más. Sí, me respondieron 26. Y no, 74. Del cuerpo, ¿qué? 26% sí, 74% no. O sea, estoy diciendo que 3 de cada 4 gestores profesionales, básicamente la provincia de Cádiz, no tienen idea de lo que es el programa PICEI. Y solo uno me dijo en la respuesta, que ya se enrolló más, era una chica, dijo que sí, que ella incluso había y que dice, bueno, y son unas subvenciones, te lo digo, dice, muy, muy fáciles de pedir, o sea, no tienen una complejidad. Normalmente cuando te enfrentas a una subvención es una locura, dice, ¿no? Y se justifican muy bien, son muy razonables con la justificación. Bueno, bien. Tómalo, Isma, con lo que decíais antes, como un indicador. Esto es un indicador de evaluación, es un indicador. Entonces, por ir acabando, productos y servicios complejos, difíciles de vender. Por la contra, tenemos una ventaja, productos y servicios de alto contenido simbólico y de prestigio. La gente se pasea con un libro por la calle, va a tomar café, a un café con un libro para decir, mira, yo leo. Es un sector escasamente vigoroso y poco preparado. Pero voy a leer una cosa, 2 minutos, te pido, 2 minutos, Tony. Hay un escritor, un crítico, filósofo, pensador, Herbert Reed, ya muerto, de los años 70, un absoluto anarquista, y tiene un libro que se llama El infierno con la cultura, que todo gestor cultural debería leer, ¿no? Porque nos desmitifica el montaje, ¿no? Y yo le leí una frase una vez que tiene varios torpedos que eran en la línea de flotación, tanto del mundo de la cultura, pero sobre todo el mundo de la cultura desde una perspectiva económica, el mundo empresarial. Y él dice, os lo leo y luego ya pensáis. Dice, al parecer los cultos griegos no tenían una palabra para la cultura. Tenían buenos arquitectos, buenos escultores, buenos poetas, como también tenían buenos artesanos y buenos estadistas. Sabían que su estilo de vida era un buen estilo de vida y en caso necesario estaban dispuestos a luchar por defenderlo. Pero nunca se les habría ocurrido que tenían un bien en sí mismo, la cultura. O sea, y ellos la inventaron, digamos, desde nuestro mundo, ¿cómo es? No, o sea, nuestra cultura es Grecia pasada por Jerusalén y Roma, básicamente, ¿no? Dice algo que sus académicos podían ponerle una marca registrada. No se les pensaba que había alguien con poder intelectual, para decir, esto es mejor que aquello, esto es cultura, esto no es cultura. No sé, algo que personas superiores que tuvieran suficiente tiempo y dinero, o sea, que ya lo cosificase como mercancía, pudieran adquirir
algo susceptible de ser exportado a otros países, aquí viene el comercio exterior, junto con los higos y las aceitunas. Es una frase, sobre todo la traigo para reflexionar, ¿no? Para reflexionar y para decir, vale, la cultura, yo estoy de acuerdo, desde el punto de vista de su venta hacia afuera, cuando entra en el mercado hay que considerarla, pero es algo más. No voy a hablar de la excepcionalidad cultural, que eso ya es un debate pasado, pero en lo que yo he observado tenemos mucho que aprender, desde quienes nos ayudan desde las instituciones o quieren ayudarnos desde las políticas y desde el sector, para ser un poquito más eficaces en esto. Muchas gracias. Te estás sentando bien la jubilación, ¿eh? Estás desarretado. Oye, Irene, cuando quieres. Egunon, buenos días a todos, a todas. Eskerrik asko, gracias al Observatorio, Paul, gracias a la universidad. Y bueno, yo vuelvo un poco al esquema institucional descriptivo un poco de cuáles son las líneas de acción exterior en materia de cultura, o sea, traída esta acción exterior a la materia de cultura y a la internacionalización de la cultura vasca, ¿no? Lo haré en 3 escenarios, 3 fotografías y luego ya podemos empezar a reflexionar más adelante con cuestiones relacionadas con esto, ¿no? El gobierno vasco, por una parte, tiene una estrategia de acción exterior que viene recogida en una estrategia llamada Euskadi Basque Country, que tiene además su propia marca, la marca Euskadi Basque Country, y es fruto de, bueno, pues de los últimos años de trabajo en los que ha habido una especial preocupación por fortalecer la proyección exterior, por fortalecer la presencia en la Unión Europea, y bueno, pues han venido desarrollando una serie de acuerdos de colaboración con países, con regiones estratégicas y demás. De forma que esta marca y esta estrategia lo que buscan es dar coherencia un poquito a las diferentes acciones que tienen que ver con el exterior en todas las áreas, incluida la de la cultura, y sobre todo en algunos territorios que la estrategia define como prioritarios. Y se busca, bueno, pues hacer frente también con esa visión global a los retos que son comunes, ¿no? El energético ecológico, el tecnológico digital, el reto demográfico, etcétera. También se enmarca esto en la estrategia propia del gobierno vasco en el 2030, en la estrategia 2030. José Luis querrás saber que hemos tomado Canarias como ejemplo, que se está trabajando en el objetivo 17+1, el 18, ¿no? El de la garantía de la diversidad lingüística y cultural. Se viene trabajando, bueno, en los últimos años, aunque todavía no se ha plasmado, pero sí existe esa voluntad, ¿no? Así, bueno, pues de cara a 2030, incluso de cara a 2025, que es hasta donde llega la estrategia en este momento, se busca que Euskadi sea un actor relevante a nivel internacional. Al margen de esta estrategia como tal, bueno, o incluida en esta estrategia, el gobierno vasco tiene 7 delegaciones en el exterior, y trata también de promover esa acción exterior gubernamental en su relación con otras regiones, con otros gobiernos, con otros territorios. Esta sería, digamos, la parte política, pero tiene mucho que ver con todo lo demás porque viene a estructurar un poco también lo que se hace en materia de cultura. Pero en cuestión de delegaciones exteriores, en realidad, más allá de las 7 delegaciones del gobierno vasco, lo único que existe o lo que existe es la red empresarial de ESPRI, que es la agencia industrial o de promoción de la industria dentro del gobierno vasco, y que tiene una submarca que es Basque Trade and Investment, que cuenta con 21 oficinas propias y representación en 70 países. Además hay otras también derivadas, ¿no? Provinciales, Vizcaya Talent, en fin, hay otra serie de acciones también de comercio y de mercado que no se engloban aquí, pero que existen también y que hacen su camino propio, a veces de manera no coordinada también. Y esto nos lleva a la definición de la segunda categoría. Si la primera era, digamos, la estrategia diplomática política, la segunda sería la económica o empresarial, y no tiene nada que ver con la ESPRI. La ESPRI en ningún caso considera las industrias culturales ni las empresas culturales, con lo cual este desarrollo se realiza desde el Departamento de Cultura. El Departamento de Cultura tiene una línea en los últimos años, especialmente yo diría entre los últimos 7 años, ha desarrollado una línea específica en materia de industrias culturales y creativas. Entre otras cosas porque, bueno, por la consciencia de que este sector tiene una relevancia creciente, ¿no? Y que tiene un impacto también en el desarrollo de la economía,
en la revitalización de las ciudades y en otros factores. En este momento las ICCs en el País Vasco suponen casi el 5,30% de las industrias del País Vasco. Bueno, lo que se ha hecho ha sido crear un programa interdepartamental para gestionar esta cuestión, en el que están incluidos el Departamento de Cultura y Política Lingüística, el de Desarrollo Económico e Infraestructuras y también la propia presidencia. Esto nos lleva también a la estrategia Basque Country, ¿verdad? Bueno, hay varias líneas de trabajo y existe un escenario para las regiones o para territorios que no representan un Estado en materia de ICCs, ¿no? Euskadi participa en un grupo de pilotaje RIS3 para la innovación regional, para especialización inteligente, y en ese marco pues se han identificado ya una serie de prioridades. También participa en el proyecto CREADIS3 y en la red internacional Districts of Creativity, ¿no? Se mencionaba antes un congreso, el Foro Mundial de la Creatividad, que ha tenido lugar ahora mismo, en abril, de Districts of Creativity Network, de esa red, en la cual se incluyen 13 regiones diferentes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, es un foro también interesante para compartir conocimiento, tecnología, recursos. Han observado especialmente, o han estudiado políticas pioneras a nivel internacional, y, bueno, sobre todo centrados en los ecosistemas culturales y creativos, ¿no? En modelos de innovación, modelos de gobernanza. De modo que ese escenario existe también, ¿no? Y bueno, me parece que es interesante también ser activos ahí. Pero por otra parte está, digamos, la iniciativa sectorial, y nos vamos a otra marca, que sería la marca Basque Culture, en genérico, y que tiene varias derivadas, ¿no? Y aquí vamos otra vez a la coherencia de las marcas, que no existía hasta hace no tanto. En la presencia exterior de los sectores, hablo de ferias y actividades por el estilo sectoriales, de mercados, la amalgama de marcas era terrible y eran totalmente diferentes unas de otras, ¿no? Entonces se vino, bueno, hace yo creo que 5 o 6 años ya se implantó un sistema de marcas que, partiendo de una más genérica, que sería Basque Culture, pues tiene una serie de declinaciones como Basque Music, Basque Visual, Basque Books, etcétera, ¿no? Que esta la conocéis también. Y esta marca es la que utilizan los sectores para su proyección internacional, con el apoyo del Departamento de Cultura. Insisto, en Euskadi no existe un Instituto de Industrias Culturales, sino que existe una dirección dentro de la Consejería de Cultura que se encarga de estas cuestiones. Y bueno, es cierto, se hablaba antes aquí también de la presencia separada o junta de las diferentes marcas, ¿no? En relación sobre todo con bueno, la presencia de España en mercados y en otros sectores, ¿no? Es cierto que en ocasiones se va a la vez y en ocasiones se va por separado, pero al lado, siempre al lado. O sea, yo creo que hay una inercia. Estoy de acuerdo con lo que comentaban Inmaculada y Carmen, ¿no? Sí ocurre que, bueno, o sea, se puede ir por separado, pero a su vez generar unas inercias que pueden ser beneficiosas. En general, los sectores vascos, bueno, creativos y culturales tienden a ir por separado, pero cerca de bueno, los espacios bueno, que ocupa España, que suelen ser evidentemente mucho más relevantes y mucho más potentes en términos de imagen, de espacio, de centralidad. Pero no creo que esto sea un problema, o sea, no creo que lo interpretamos tampoco como un problema. Es decir, ¿cómo vamos a decirle a una empresa cultural que no cuente con las ayudas que se le pueden ofrecer desde el ICEX o desde o a los creadores, ¿no? desde ACE, ¿no? O incluso sus propias diputaciones forales o sus propios ayuntamientos, si es que tienen líneas de apoyo para la externalización, para ir fuera, ¿no? No, en absoluto, al contrario, ¿no? Creo que es un buen mensaje decir, existe, además de lo que habitualmente existe, también está la administración vasca también apoya de manera adicional, con lo cual somos interesantes, ¿no? O nuestras empresas y nuestros productos, porque estamos ahora hablando de mercados, son interesantes. Bueno, y paso ya al tercer bloque, que es el del Instituto Vasco Etxepare, que es el que conozco mejor, obviamente,
Y bueno, por resumir o por describir brevemente lo que es el instituto, es un ente público de derecho privado, se creó en el 2007, lo creó el Parlamento Vasco, aunque se puso en marcha en el 2010. Bastante tarde me comentaban antes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues posiblemente porque hasta entonces no se había enfocado la acción exterior como acción prioritaria para el gobierno vasco, ¿no? Seguramente es por eso, también por la propia debilidad de los sectores culturales, que hay que empezar primero por ahí para después pensar en ir al exterior. Bueno, Etxepare depende del Departamento de Cultura, pero se coordina estrechamente con el Departamento de Presidencia. Es decir, responde o digamos complementa con contenidos culturales la parte de esta marca, estrategia que decíamos, Euskadi Basque Country, pero en realidad bueno, también tiene dos conexiones principales con el Departamento de Cultura. En materia de enseñanza de la lengua nos encargamos de la enseñanza del euskera y de la cultura vasca en el exterior, y en materia de promoción cultural nos coordinamos, y aquí sí nos coordinamos con el Departamento, con la Consejería de Cultura, en sus acciones de promoción cultural en el exterior. Una serie de datos para que os situéis. Enseñamos euskera y cultura vasca en 36 universidades del mundo. Tenemos 12 cátedras de estudios vascos en otras tantas universidades para la promoción de la investigación en temas vascos. Tenemos otra red paralela en Euskal Etxeas o centros vascos, unos 90 al año, que también imparten clases de euskera, y con esto veréis que no tenemos centros en el exterior, es decir, lo que utilizamos son redes existentes para esta actividad docente y de promoción de la lengua, ¿no? Y en materia de promoción de la cultura, bueno, pues trabajamos con agentes, con entidades y promotores en sus aventuras internacionales, tratamos de apoyarlas de diferentes maneras. Tenemos apoyos a la movilidad de artistas, apoyos a la traducción, específicamente y más especialmente a la traducción de literatura escrita en euskera a otras lenguas que no sean el español. Y bueno, pues otra serie de acciones también de residencias, participación en eventos internacionales, study visits, pedagogía y narrativas, ¿no? Promoción de narrativas sobre lo que es la cultura vasca contemporánea, sobre todo nos centramos ahí. Y además existe otro territorio, este sí ya muy centrado en la estrategia Euskadi Basque Country, que es, bueno, pues ponemos el foco más o menos cada 2 años en un territorio en el cual tratamos de establecer un verdadero viaje de ida y vuelta. El origen, el punto de partida son acuerdos que ya existen entre el gobierno vasco y los otros gobiernos, hasta ahora han sido Escocia, Quebec y Flandes en este momento. Y ahí es verdad que hacemos viajes de ida y vuelta, existe esa reciprocidad porque ambos gobiernos financian y promovemos, además, bueno, los institutos somos la herramienta que articula todo esto y que además refinancia y ayuda a producir. Y entonces, bueno, pues los territorios se escogen en función de la estrategia, pero luego somos bastante autónomos a la hora de gobernar esta cuestión, ¿no? Además de todo esto, nos parece importante estar en EUNIC. No podemos estar en calidad de miembro de pleno derecho porque no representamos un Estado, y EUNIC es la Asociación de Institutos Nacionales de Cultura y de Lenguas, pero sí somos miembros asociados de los clústeres de Bruselas y Nueva York. Y tenemos además otro escenario, o sea, ahora hablo ya de relaciones, ¿no? Como instituto, con los institutos del Estado, ¿no? Ahora mismo se termina el 25 de mayo un convenio que firmamos hace 4 años, en el que estamos el Consejo de Cultura Galega, el Instituto Llull, Ramon Llull y el Instituto Cervantes, en el cual acordamos bueno, pues marcar una serie de líneas en las que pudiésemos trabajar conjuntamente, ¿no? Y conjuntamente quiere decir en las que todos podamos aportar bueno, pues los planteamientos y el desarrollo de algunos programas conjuntos, como por ejemplo el Día Internacional de las Lenguas, Europeo de las Lenguas, el 26 de septiembre lo celebramos conjuntamente y lo organizamos también de manera conjunta, ¿no? Creo que esto es muy importante, es un tipo de relación que a nosotros, que somos infinitamente más pequeños y menos relevantes en la escena, sobre todo internacional, bueno, creo que es interesante, ¿no? Que se nos hable, que podamos hablar de tú a tú en este foro con estas otras entidades estatales, y así lo hacemos y nos gustaría mantenerlo, ¿no?
Y además, no solo eso, muchas veces asesoramos también al instituto en diferentes acciones, sobre todo en materia de cultura creada en la lengua vasca, ¿no? Que, claro, necesita automáticamente de traducción para poder ser valorada y entendida y conocida, ¿no? Y por tanto, pues en este sentido trabajamos bastante estrechamente también con el Instituto Cervantes, y no solo, porque antes te escuchaba, Inmaculada, pues hablábamos de la FIL, etcétera. Trabajamos mucho con la dirección del libro, ¿no? Con María José, y bueno, con las bienales, incluso también, o sea, nos ocurre que coincidimos. Vamos por separado, pero en este momento tengo que decir, bueno, yo puedo hablar del 2017 aquí, cómo han ido evolucionando las relaciones y bueno, creo que aunque Basbooks vaya aparte en la FIL de Guadalajara, la FIL de Guadalajara va a tener autores y autoras vascos y vascas, ¿no? Y en lo que podemos asesorar lo hacemos, aunque nosotros vayamos con nuestro propio programa también, porque insisto, o sea, es un win-win, no vamos a frenar a nadie a que tenga posibilidades de extensión. Eso sí, nos importa por la diplomacia cultural, por la diplomacia económica, por la diplomacia institucional, tener también nuestro propio espacio y nuestra propia marca. Y bueno, pues básicamente es lo que os quería contar. Creo que en la diplomacia política Euskadi está bien situada, que goza de cierto prestigio, que hay un espacio para las regiones en esa diplomacia política, también para la diplomacia empresarial o económica, para esas funciones, y que en materia de diplomacia cultural, que le llamo un poquito a lo que hacemos nosotros, y también otros muchos agentes, pero nosotros como instituto tenemos unas funciones en esa materia, ¿no? Trabajar con el talento quiere decir trabajar con nuestra identidad, ¿no? No me gusta hablar de internacionalización para hablar de lo que hace el Instituto Vasco Etxepare, sino de difusión, de conocimiento mutuo, de relacionarnos, de reconocernos, ¿no? Bueno, tenemos la particularidad de que, sobre todo, o sea, por ley, nuestro instituto debe apoyar la presencia exterior de la cultura, sobre todo la cultura que se expresa en euskera. Entonces, comprendéis que esto es una dificultad adicional, un gran reto, también una gran obligación. Creo que el euskera y la creación en euskera es un gran desconocido, pero es que en nuestro territorio, dentro y fuera, dentro empieza muy cerquita. O sea, dentro, y creo que incluso es una gran desconocida también a nivel estatal, a nivel de todo el Estado, ¿no? Entonces, bueno, por eso hablaba de estas redes y de estas comunicaciones y de la relación con otros institutos, y con ese trabajo también creo que es importante. También pienso que la relevancia de un pueblo, de una cultura, no depende o no debería ser medida en función de su envergadura, habitantes, hablantes, estatus político, facturación. Creo que no hay lengua, por diferente que sea, que no pueda ser traducida y no se pueda expresar de manera que sea entendida, y que la diversidad es un gran elemento. Fomentar lo local y la diversidad es un potente antídoto contra el efecto aspiradora que se mencionaba antes, ¿no? Y además no hay nada universal que no tenga origen en lo particular. O sea que cuidemos lo particular también, porque creo que tenemos derecho y calidad y material para ser también universales. Muy bien, es que ricasco, Irene. José Manuel, cuando quieras. Sí. Molt bé, moltes gràcies, i abans tot voldria dir que lamento profundament arribar tard, però he estat víctima de la manca de puntualitat de Swissair. Y si ya ni los suizos funcionan, es que Europa está perdida. En todo caso, agradezco mucho al Observatorio Cultural de Valencia, y Concult, y muy particularmente a Pau Roussel la invitación. Estoy aquí, Pau me insistió en ello, no representando necesariamente una institución, sino que, por tanto, lo que les voy a exponer no va a ser un informe, si se quiere, razonado y estructurado de lo que es la acción exterior cultural gallega en sus diversos ámbitos, sino una serie de reflexiones más generales que quizás puedan ayudar al debate desde la circunstancia gallega. Efectivamente, como se ha mencionado, soy, aparte de catedrático de Historia Contemporánea, que es mi principal ocupación, pues desde el año 2018 vicepresidente del Consejo de Cultura Galega. ¿Qué es el Consejo de Cultura Galega? Es una institución peculiar dentro del conjunto de la España y las autonomías, no es como el Consell Valencià de Cultura,
porque sus miembros no los designa el Parlamento. Somos una institución estatutaria, existe desde el año 83, al mismo nivel que el Defensor del Pueblo o que el Consejo de Cuentas, y rendimos cuentas ante el Parlamento de Galicia una vez al año. Por supuesto, estamos incluidos en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, pero el órgano plenario, digamos, la Asamblea Plenaria del Consejo de Cultura Galega, está compuesta pues, un 55% representantes de instituciones culturales, desde las universidades hasta redes de museos, pasando por la Real Academia Galega, etcétera, y el otro 45% miembros, como puede ser mi caso, elegidos por cooptación, gente que se supone destaca en diversos campos de la cultura, las letras, las artes, las ciencias y que haya realizado algún tipo de contribución relevante a la cultura gallega en cualquiera de sus manifestaciones, y que estamos por un tiempo limitado, estamos por 8 años. Bueno, por tanto, tenemos también una acción exterior, pues una acción exterior que corre o transcurre de manera complementaria, paralela, generalmente en buenas relaciones, con otras acciones exteriores también desarrolladas por instituciones gallegas, concretamente la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, pero también entidades locales. Bien, para Galicia, o visto desde Galicia, una proyección cultural exterior supone de entrada superar 2 retos. El primero es la invisibilidad. Galicia es casi invisible fuera. Es casi invisible de entrada porque en Europa hay otra Galicia. Cuando el Deportivo da Coruña jugó por primera vez una competición europea, como el Valencia también tuvo mejores tiempos, se retransmitía, la señal no llegó a la televisión gallega durante varios minutos y no se sabía qué pasaba, y era que desde la estación emisora jugaban en París, la mandaron a Polonia. La mandaron a la Galicia polaca y esperaban que le respondiesen desde Cracovia. Claro, cuando se les llamó desde San Marcos, oiga, es que un apel de la Galicia. Y dice, on envoyé la señal a la Galicia. No, espera, la Galicia no es la Galicia. Igual que Galizien con Z en alemán no es Galizien con TZ. Y en cambio en inglés es Galicia. Y a mí ya me ha pasado más de una vez intervenir en algún congreso hablando de Galicia y que algún diplomático ucraniano se me acerca y me dice, ¿y usted por qué acaba en 1936 su ponencia? Dice, claro, ¿qué pasó en 1936 en Polonia o en la Unión Soviética? No, bueno, pasaron cosas, pero no lo que pasaba aquí, ¿no? Por lo tanto, invisibilidad. Y es una invisibilidad que fuera de la península nos acompaña. Esto afecta no solamente a la propia existencia de Galicia como entidad diferenciada en cualquiera que sea la dimensión política, social, cultural que se le quiera dar esa diferencia, afecta también a su idioma, su etnicidad, digamos, en términos muy amplios, a rasgos diferenciales. Es decir, la existencia del idioma gallego, de la cultura gallega, es fuera de las fronteras españolas, e incluso en Portugal muchas veces, bastante desconocida. Se asocia a un portuñol, como el que se habla en algunas zonas de Uruguay, se asocia a un rudo dialecto de campesinos. Esto, por ejemplo, el recientemente fallecido Bernard Pivot, uno de los grandes difusores culturales en la televisión francesa, lo afirmó explícitamente en un programa dedicado a las culturas españolas. Y le tuvo que corregir Jorge Semprún, que solo hablan 4 campesinos, pero no se escribe. Dice, no, miren, ¿sabe usted qué? Hay toda una nómina de escritores. Otros, pues que es un portugués arcaico. A eso se añade el estigma del atraso. Somos una periferia de una periferia. No es lo mismo ser el centro, una periferia próspera de la periferia, que ser una periferia, por lo menos hasta tiempos recientes, atrasada de otra periferia en el conjunto mundial. Y ese estigma del atraso también crea imágenes negativas. El atraso rural, el conservadurismo inmanente, la llamada Galicia profunda, que tiene, por supuesto, su cara amable, ¿no? O sea, la tierra del exotismo atlántico. Galicia es un Finisterra. Se pensaba que el mundo se acababa ahí. Y claro, como todos los Finisterra, está envuelto en misterio. ¿Ves? La idea de que somos un lugar donde hay buena comida, pero brumas, lluvia, queimadas, meigas, brujas, conjuros, etcétera. Pero cultura moderna.
Hace un año y medio me entrevistó un corresponsal danés de un periódico importante en Dinamarca, que vive en Barcelona, y la entrevista, yo a veces pensaba que me tomaba el pelo. Dice, ¿qué me puede decir de las meigas? Dice, pues sí, ¿qué quiere que le diga? No conozco ninguna, ¿sabe? ¿No? Y ese tópico que todavía suena por ahí, incluso en alguna sentencia judicial reciente, la Galicia profunda. ¿Qué es la Galicia profunda? Todavía no lo sabemos. Pero pues hay gente que todavía viene a Galicia y busca, es que quiero que me lleves a la Galicia profunda. Bueno, pues vamos a excavar, a ver. Bueno, en todo caso, Galicia tiene algunas ventajas comparativas también, por supuesto. Es un puente entre Europa y América. Si los gallegos y las gallegas hemos estado en el mundo, y Galicia ha estado en el mundo, es sobre todo a través de los vectores, el Camino de Santiago y la emigración. Camino de Santiago desde la Edad Media, a través del Camino de Santiago de los ecos de ultrapuertos, llegó el arte románico, no solo a Galicia, a más sitios, obviamente, ¿no? Llegaron muchos influencias literarias, modernización, etc. Esto tiene ventajas e inconvenientes. Bueno, una buena parte de la estrategia de acción exterior, sobre todo de la Xunta de Galicia, en los últimos tiempos se ha orientado a explotar de manera casi monotemática y como monocultivo el Camino de Santiago. Pero claro, el Camino de Santiago lo podemos explotar de muchas maneras. No siempre los peregrinos que últimamente siguen el Camino de Santiago se dan cuenta de que llegan a un sitio que tiene una cultura diferenciada, que se llama Galicia. Pues lo podemos ver en muchos referentes culturales. Hay un libro muy conocido en Alemania de un conocido presentador, Happe Kerkeling, que se llama Me he ido ya, y es un presentador de televisión, una suerte de Pablo Motos o algo así, ¿no? Que hace el Camino de Santiago y uno busca Galicia en el índice y no aparece. O sea, llega a Santiago y espera comer paella. Y esto yo lo he visto en turistas italianos en un vuelo Ryanair. Dice, ¿dónde se puede comer la mejor paella en Santiago? Yo que ustedes no lo haría. Váyase a otro sitio. Pero la emigración. La emigración, la diáspora, la importancia de la diáspora gallega está fuera de toda duda. Y eso nos da la posibilidad siempre en casi todos los países, desde Montreal hasta Santiago de Chile, pasando por Sydney, de apelar a, digamos, comunidades de gallegos. Ventaja que también tienen otros pueblos, el vasco también es otro, pero nosotros somos más. ¿Esto tiene ventajas? Sí, también tiene inconvenientes. O sea, la diáspora gallega está bastante articulada, es una diáspora que ha tenido además varias oleadas hasta épocas recientes. El problema es que muchas veces se ha utilizado la diáspora más como un mercado étnico de una cultura gallega adaptada a los gustos de un público que muchas veces tiene una idea de la cultura gallega que proviene, en el mejor de los casos, de los años 60 o 50, y que no siempre comprende una cultura gallega moderna. Es decir, que tiene la idea de que Galicia sigue siendo como el país atrasado, rural, del que muchos emigrantes se fueron en los años 50 y 60. ¿Tiene ventajas? Sí, luego explicaré algunas. Bien, ¿qué estrategias de proyección cultural exterior se han intentado hasta ahora? Por lo menos desde el año 80, desde la puesta 81, es la puesta en práctica de la autonomía gallega. Yo diría que más o menos 3. Primero, vender Galicia como una periferia atlántica y amable de una España más o menos plural. Un lugar distinto, una España amable, una España donde llueve, les aseguro que sigue lloviendo mucho, pero en parte subordinada a las imágenes turísticas de España, a veces a sus imágenes más tópicas. Su palanca ha sido sin duda la promoción del Camino de Santiago en su versión secularizada y dirigida hacia la promoción de grandes espectáculos que supuso los llamados xacobeos, Años Santos Compostelanos, desde 1993. Esta fue una de las grandes aportaciones de la era Fraga, ¿no? Se buscaban un evento global, es decir, el mundo no necesita. Es muy bonito, ¿no? Obviamente partimos de lo particular para llegar a lo universal, pero el mundo se estructura sobre todo a través de países grandes. Y entonces muchas veces el mundo no necesita de culturas minoritarias, pero si tienen un referente global, eso ayuda. En el caso vasco ha ayudado el Guggenheim, sin duda,
como en el caso catalán, pues ayuda el Barça, pongamos por caso. Han sido varias las iniciativas en este sentido en otras comunidades autónomas, pues en Galicia fue la Ciudad de la Cultura. En la Ciudad de la Cultura, o Ciudad de la Cultura, que todavía no saben los diferentes, que ha sido un legado de Fraga, él pensaba en que fuese algo parecido a la Biblioteca de Francia de Mitterrand, y lo que ha dejado es un legado caro, costoso, difícil de llenar con programación para un público, pues una población de 2.300.000 habitantes próxima, que no siempre tiene la capacidad de atraer eventos globales. Para eso también necesitas buenas conexiones aéreas, por ejemplo. Y además de eso, crear macrofestivales, pues los diversos festivales del Xacobeo, Son do Camiño, etcétera. Bien, problema de esto, que muchas veces es un monocultivo en el que Galicia, como cultura diferenciada, está muy poco presente, por ejemplo, en la propaganda exterior de Tour Galicia, a veces con lemas que por lo menos a muchos gallegos nos ofenden un poco, ¿no? Y se cae en los estereotipos más flagrantes. Si examinamos muchas veces la programación cultural de algunos de estos festivales, podemos ver que se trata de traer grandes estrellas y no realmente de dar un cierto escaparate a la producción local. El apoyo en la galeguidade, como se rebautizó la diáspora gallega, la promoción de la presencia exterior a través de las comunidades emigrantes, fue muy promovida en tiempos de Fraga. Sí, lo sigue siendo en menor medida, porque la importancia electoral de los emigrantes ya no es tanta. Y muchas veces el hecho de que se va hacia una extinción biológica de los emigrantes de primera generación plantea el problema de cómo sobrevivirán estas comunidades y cómo crear un producto cultural identitario atractivo para los hijos e hijas, nietos y nietas de gallegos en el exterior. Sé que esta pregunta también se la han hecho en el caso vasco, ¿no? Y de esto he hablado también alguna vez con ellos. La segunda estrategia es obvia. Nuestras fronteras con Portugal. No tenemos la suerte de tener 3 fronteras como Cádiz, ¿no? O 4 si hablamos de toda Andalucía. Pero nuestra frontera es con Portugal. Y además en la frontera galaico-portuguesa vive el 80% de toda la población fronteriza entre España y Portugal, ¿no? Entonces, una segunda estrategia es promover la presencia de Galicia en lo que podemos llamar la lusofonía, el conjunto de los países de lengua portuguesa, con varias variantes, bien como puente entre la hispanofonía y la lusofonía, como puente de entendimiento, bien simplemente como una plena integración, una integración peculiar con nuestra propia norma culta. Otros prefieren o hablan o promueven una integración lingüística total adoptando el estándar portugués. He de decir, esto es un debate paralelo del que no me voy a meter ahora, solo les voy a decir que, ojo, que desde Valencia es muy fácil ver ese debate como si fuese una traducción del debate catalán valenciano o blavero aquí, ¿no? Y no es lo mismo. Hay independentistas que no quieren escribir en portugués y que defienden que el gallego debe tener su propia normativa, y hay autonomistas y conservadores que defienden la reintegración lingüística. O sea, es una cosa mucho más variada. En todo caso, esta estrategia de internacionalización es una de las promovidas a veces desde el poder autonómico, pero también desde muchas entidades y sobre todo desde todo el tejido cultural más o menos influido por el galleguismo político, por el nacionalismo gallego, pero que permite además jugar con un elemento de ventaja, es decir, bueno, el gallego no es una lengua minoritaria, sino que es un puente, abre un mercado de 190 millones, bueno, no sé cuántos son ahora, 150 millones de personas que hablan portugués y con el que se puede ir a Timor-Leste, a Macao, en teoría, o a Angola. Bien, esto es verdad. El pequeño problema, el gran inconveniente, es que salvo minorías conscientes e informadas, en Portugal hay poco interés desde el ámbito institucional por la cultura gallega, entendiéndola como un partner, entendiéndola como, digamos, una cultura con la que se establece una relación especial. Hay ámbitos a la sociedad civil portuguesa, sobre todo el norte de Portugal, en lo que esto funciona, pero hay bastante desinformación.
Brasil, en cambio, sobre todo desde que la Estrategia de Acción Cultural, y hemos tenido experiencias en este sentido, el Consejo de Cultura Galega se ha orientado hacia Brasil, ha sido mucho más receptivo. ¿Pero por qué? El hecho de que el portugués naciese en Galicia, en la Edad Media, y luego se extendiese hacia el sur, a los brasileños les gusta subrayarlo porque es una manera de combatir el prejuicio lisboeta de que el portugués es patrimonio de Brasil. O sea, de algún modo nos vemos insertos también en estas pequeñas disputas de la lusofonía. Ahora, tercera vía, jugar con Galicia como cultura, como nación, etnicidad, nacionalidad, llámenle como quieran, minoritaria de una Europa de las regiones, de las naciones alternativas, de las comunidades culturales. Esto, obviamente, se juega a ello desde una vertiente pragmática, por ejemplo, una de las cosas que mejor funciona en la proyección exterior, también en el ámbito cultural, es la Comunidad Galicia Norte Portugal, en su momento a través del programa Interreg. Funciona en el ámbito económico, sobre todo en lo que es la integración con Portugal. No siempre esto lleva aparejado un discurso de hermandad cultural, sino que son simplemente dividendos, y tiene otra vertiente más político-reivindicativa, ¿no? De jugar con Galicia como nación europea, atlántica. Aquí hay una versión que además entronca con la tradición del propio galleguismo político desde el 19 y que se ha conocido un gran éxito cultural. Es la versión céltica, digamos. O sea, vender Galicia como una cultura celta. Vender Galicia como una cultura celta, sobre todo en lo musical. Algunos de los grandes éxitos de la cultura gallega y de difusión exterior de la cultura gallega en los últimos tiempos, Carlos Núñez, Milladoiro en el pasado, y otros grupos, Cristina Pato, etcétera, han cultivado efectivamente esa vinculación con el folclore, la música, el producto de la música celta, ¿no? Tenía desde Alain Estivell, la música bretona, sobre todo, después orientándose mucho más hacia la música irlandesa, de Chieftains y su colaboración con Carlos Núñez, o incluso la importación a Galicia, que es una cosa totalmente extraña, del modelo escocés de grandes bandas de gaiteros, que es lo que se ha hecho, por ejemplo, desde la Diputación de Ourense. Ahí funciona todo un mercado cultural integrado. Claro, después uno habla con los gaiteros gallegos que van por ahí y le dice, sí, más o menos a ellos lo que nosotros tocamos les suena flamenco, pero bueno. Es decir, nosotros nos esforzamos en adoptar los reels, las gigas, etcétera, todo lo que tal, y ellos dicen, oh, it's nice, it sounds like, you know, Manolo Escobar. Bueno, pero que también tiene una cierta proyección literaria, ¿no? En la literatura gallega hay todo un género que se llama materia de Bretaña, es decir, la fascinación con Bretaña, desde Álvaro Cunqueiro hasta hoy. Y también últimamente hay bastante contacto y bastante, por ejemplo, traducciones mutuas con el país de Gales. En parte porque desde el país de Gales todavía hay una lengua céltica viva, realmente viva, ¿no? Y no solo a nivel, digamos, a nivel simbólico o litúrgico. Después hay otras versiones más políticas, una vía cívica, una visión más altermundista, anticolonial, pero que tiene menos influencia en lo que son las estrategias de proyección cultural. Bueno, ante estos desafíos y estas vías, ¿qué soluciones se pueden proponer y cómo se ha respondido? Muy brevemente. Desde mi punto de vista, la Xunta de Galicia, a través de sus diferentes entes institucionales, pues sí que ha concebido ambiciosos proyectos de proyección cultural exterior. Si uno se lee la Ley de Proyección Exterior de Galicia, de hace un par de años, pues es poco menos que diplogal. Y eso lo ha aprobado el Partido Popular de Galicia, el Partido Socialista y el BNG. Lo que pasa es que se aplica muy poco. Es una ley muy bonita que no se aplica. No hay apenas delegaciones en el exterior, etcétera. La iniciativa Paz Andrade, es decir, una ley para las relaciones con los países de lengua y cultura portuguesa, pues es igualmente muy bonita, pero ahora han creado una comisión asesora para su seguimiento que tiene algo así como 30 miembros. Si quieres que alguno funcione, crea una comisión de 30 miembros. Es decir, son todo palabras bastante huecas. Los empresarios, se han creado marcas, sí, ¿no? Galicia Calidade, Producto Galego de Calidade, pero la que predomina sobre todo es el Xacobeo. Y es la que realmente
engloba todo. Los empresarios van por su cuenta, obviamente, muchas veces al abrigo de alguna de estas iniciativas, sobre todo los programas Interreg, en interrelación con Portugal. Ahora bien, por ejemplo, la marca gallega más universal que uno puede encontrar desde San Petersburgo hasta Sydney, que es Zara, les puedo asegurar que no gasta un peso, un euro en cultura gallega. En difusión cultural muy poquito. No tienen, apenas dotan cátedras, por ejemplo. ¿No? Yo no estoy pidiendo que doten una cátedra de literatura medieval, pero incluso, no sé, de investigación en nanomateriales o en cosas que podrían ser útiles para la industria textil, pues tampoco lo hacen. Y en cultura, pues mucho menos. Podríamos hablar de eso. Nuestra institución, el Consejo de Cultura Galega, que como ya dije es independiente, no tiene muchos medios, pero hemos propuesto un modelo más, si se quiere, pragmático. Es decir, hay que buscar un mínimo común denominador de todas estas sensibilidades. Y ese mínimo común denominador creemos que pasa por la atención a la diáspora, ciertamente, pero viendo la diáspora como puente y no como mercado étnico. No se trata de ir allí con una función de teatro o una exposición para que la vean los gallegos y gallegas de la Argentina, sino para que les interese a un público general. Y para eso jugamos con la idea de Galicia como Galicia global, es decir, que ya no es solo una Galicia territorial. Contamos con los aportes de la nueva diáspora, es decir, profesionales que se han ido en los últimos 15 años, jóvenes, que se han ido mucho más a Europa que a América, y por otro lado los hijos y nietos de la diáspora, algunos de los cuales sí que están en contacto, digamos, con lo que es la Galicia actual. Promoviendo productos que además son híbridos, promoviendo productos de gran interés que muestran una gran capacidad de mestizaje con sus culturas de recepción. Les pongo un caso. Uno de los mejores grupos que hay de música celta, digamos, se llama Xeito Novo. Son hijos y nietos de gallegos criados en Argentina, en Buenos Aires. Tienen un gran impacto, son muy conocidos del público argentino. Bueno, a Galicia jamás se les ha llevado de gira, porque se consideraba que las cosas que hacían ellos, pues se consideraron algunos gestores, pues por ejemplo tocar un candombe, ¿no? La música de la población afroamericana del Río de la Plata con la gaita y hacer una fusión de ello, pues que era muy moderno, que eso no es. Que a los emigrantes les gusta otra cosa. Un actor argentino relativamente conocido, Gabriel Fernández, si han visto la película argentina en 1985, es el que hace el fiscal que va a convencer a Darín de que encabece el juicio, es gallego hablante, aprendió un gallego muy bueno de sus abuelos, lleva llenando uno de los principales teatros de Buenos Aires varios meses con un monólogo en gallego protagonizado por él. Y yo lo he hablado con él y me ha dicho, lo vamos a llevar a Galicia, lo vamos a traer a Galicia. Y cuando yo le pregunté cuál es el éxito, o sea, cómo es que te va a ver tanta gente en Buenos Aires, porque no es la comunidad gallega, ¿no? Es ¿por qué te va a ver tanta gente? Me dice, bueno, porque yo expreso en gallego, pero es igual, es una lengua inteligible, muchos argentinos saben portugués, o hacen algo de brasileño. Lo que expreso son los problemas, ¿sabes? La idea está inspirada en la biografía de su abuelo. O sea, las inquietudes de un inmigrante. Y eso vale lo mismo para un armenio que para un vasco, que para un, no sé, que para un suizo. Es decir, ahí obviamente está el secreto, ¿no? Desde lo particular, apelar a realizar una contribución propia a la cultura universal. Hemos promovido la relación con otras culturas europeas a través de coloquios y diálogos, pero también obviamente cultivada Iberoamérica y el mundo de los países de habla portuguesa. No digo lusofonía porque es un concepto salazarista, a los portugueses no les gusta nada. El camino xacobeo, sin duda es importante, pero se puede apelar a otros referentes. Tenemos ahora una exposición sobre Alfonso X el Sabio, su época, que no es exactamente el Camino de Santiago, pero también es Galicia medieval, el origen de las cantigas, el monumento literario de la lengua galaico-portuguesa, que está circulando desde Brasil, ahora mismo en Italia también. Son ese tipo de productos que siempre en colaboración, hay que decirlo, y no en oposición, sino en abierta colaboración con el Instituto Cervantes, por ejemplo, y otros organismos del Estado españoles. Por lo tanto,
ahí hay un espacio para ese acuerdo de mínimos, para hacer ver que la cultura gallega puede ser un producto universal, puede ser un activo económico, también un activo turístico. La gente no solo va a ver la tumba del apóstol. Bueno, pocos van, simplemente se van allí a hacer la foto delante de la catedral, pero si tienes algo propio que ofrecer, estás incrementando, digamos, tu valor añadido. Entonces diría, y acabo aquí, pragmatismo, pero ambición. Muchas gracias. Bueno, le propongo a Econcult y al Observatory que vayamos directamente al diálogo a multibanda, si les parece, porque por un tema de horario, ¿no? Así que para ganar tiempo, quédense ustedes en la mesa, no están en una posición de privilegio, e intervenimos como quieran. Mire, yo querría, para lanzar la discusión, primero en las distintas capas de problemas o de cuestiones a las que hace referencia el título y la propuesta de la jornada, a mí me gustaría introducir una capa, si quieren, de calado democrático, ¿no? El Sens Madrid, el Sen Madrid y el Madrid Gabe. El Sin Madrid hace referencia tangencialmente a lo que Luis hablaba de un objetivo o reto, preocupación existencial, a la invisibilidad a la que se mencionaba ahora mismo José Manuel. Si ustedes leen el programa, el pequeño texto que se elaboró, lo que se plantea, uno de los problemas de fondo, de calado, si quieren, político, democrático, se trata de qué ocurre con las culturas no centrales del Estado, qué ocurre con la posibilidad de configurarse en un agente activo, es decir, su derecho a ser en base a la cultura en el mundo global. Esto es en definitiva cómo se materializa uno de los tres principales derechos culturales consagrados por la Declaración Humana, la Declaración de Derechos Universales de la Persona. Hay riesgos. El tamaño es un problema, bueno, el tamaño relativamente, Irene, de los 70, de los 200 estados independientes, 70 tienen menos o hay 2 millones y pico de habitantes, ¿no? Aquí lo que hay que buscar es los ajustes. Y yo me atrevo a introducir ya en la conversación que uno de los principales problemas que tiene el Estado español desde la Constitución del 78 es un problema constitucional no resuelto, que es dar con la estructura del Estado que dé encaje y satisfacción a las demandas de las distintas, uso el lenguaje estatutario y constitucional, regiones, nacionalidades y naciones que conforman el Estado español. Y aquí lo que habría que intentar es ver si aparte de la necesaria reconfiguración, probablemente en una línea más federalizante, sin complejo, de las instituciones centrales del Estado, cómo podría contribuir, tirando el hilo, la colaboración de las distintas comunidades y territorios para normalizar, pacificar el actual problema. Porque claro, esto hace referencia claramente a un hecho, que se puede tener una opinión u otro, que es el hecho plurinacional, por lo tanto pluricultural del Estado. Esa sería una de las líneas que yo plantearía reflexionar. Pau nos compartió con nosotros una serie de preguntas, un decálogo en un correo electrónico de última hora, que también la lanzo para intentar, si les parece, plantear la discusión. Eran 10. Yo creo que hay 5 que tienen algo de sentido en esta línea. ¿Tiene sentido acciones, programas, organismos de proyección internacional de las culturas de España? Yo adelanto una discusión. ¿Sí? ¿Existe algún mecanismo de cooperación con otros territorios? No, lo lanzo y discutamos. Sí, porque aquí estamos planteando muestras de algunas propuestas a partir de, podríamos decir, nacionalidades fuertes. Eso no te lo permito. No, sí. No es histórico, porque al final el recurso a la historia es un recurso que se puede manir más o menos, ¿no? Voluntad contemporánea, ¿no? Pero ¿tendría sentido o tiene sentido un instituto de las industrias culturales con proyección exterior de Murcia o de La Rioja? Es decir, estas cosas nos valen. Vale, entonces sí, doy el resto de las preguntas
que me parecen relevantes. ¿Existen algunos mecanismos de cooperación entre territorios? Yo diría poco. Ahí está la experiencia de las 3 comunidades que tienen lengua propia, 3 de ellas, Valencia y Baleares. La existencia de organismos como Acción Cultural Exterior o el propio ICSEX contribuyen o dificultan la proyección de los sistemas centrales, culturales no centrales, yo diría más y hay menos. Se percibe en el exterior adecuadamente y de manera diferenciada las características de las singularidades de las distintas culturas españolas, esto es, de manera no homogénea en Europa, Estados Unidos, América Latina, Asia o África. Yo diría que no. Y además, si existen o se conocen modelos de proyección de culturas no centrales a nivel internacional, europeo o internacional, que puedan ser imitadas. Y yo diría, y adelanto para la discusión, que en este proceso de reconfiguración de la arquitectura desde las culturas, aparte, digo, de la necesaria traducción de los organismos de la Administración Central del Estado, un proyecto como el de EUNIC, no tanto como institutos culturales, sino el proceso de configuración y desarrollo desde el año 2006, que inicialmente empezó con 5 organizaciones nacionales y en la actualidad son 38, es decir, más de, en una Europa de 27, con más de distintos países, esa posibilidad de colaboración, de geometría variable, creativa, flexible, que permita que distintas entidades territoriales con cultura diferenciada pudieran participar, podría servirnos como inspiración para un intento creativo de colaboración desde los distintos territorios del Estado. Bien, eso, food for thought, antes del food para el cuerpo. Tienen ustedes la palabra. Bueno, hablabas de UNIC, pero vamos a ver, las lenguas no hegemónicas estamos en una situación muy diferente de partida en relación con otras lenguas. Quiero decir, no podemos pretender que el punto de partida sea el mismo, ¿no? No podemos pretenderlo porque oficialmente no tenemos acceso. Vamos a ver, el lema de Europa, de la Unión Europea, es United in Diversity. Eso no es real en lo que se refiere a nuestras lenguas y nuestras culturas. No tenemos esa voz, no tenemos ese acceso, ese nivel de oficialidad y por tanto, mientras no exista esa oficialidad, tampoco va a haber ni un conocimiento, ni un reconocimiento, ni una necesidad de saber más sobre nosotros, ¿no? Como decía antes José Manuel, ¿no? Quieren saber de vosotros. No, pues claro que no saben ni que existimos. Somos absolutamente invisibles. Bueno, absolutamente no, pero somos notoriamente invisibles a nivel internacional. Primera diferencia. Segunda y última, en el caso del euskera, además, hay otra capa también, que pasa también con el Institut Llull. No solo representamos a la comunidad autónoma vasca. En el momento que tenemos un instituto, hablo ya del instituto, porque lo político y lo económico me parece más fácil de resolver. Lo cultural tiene otras fronteras. Y nosotros representamos la creación y tratamos de llevar al exterior la creación en euskera que provenga de cualquier parte del territorio natural de la lengua, que incluye 3 provincias del sur de Francia y que incluye parte de Navarra también. Entonces esto tiene un encaje difícil, culturalmente hablando, si lo vamos a llevar al terreno exclusivamente administrativo. Pero no solo eso, sino es que en esos 3 territorios, en la Comunidad Autónoma Vasca, la situación del euskera, según la UNESCO, es estable, es decir, es una lengua perfectamente madura, que se puede utilizar, en fin, en todas las áreas, ¿no? Desde la jurídica, científica, tecnológica, académica. Es una lengua moderna, porque ya sabemos que es arcaica, creéis que es difícil, etcétera, pero es una lengua moderna y plenamente activa y también para la creación cultural, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un elemento tremendo, ¿no? En la Comunidad Autónoma Vasca goza de cierta salud, con una gran pelea, es decir, con mucho trabajo por parte de la sociedad y de las instituciones para que perviva y se mantenga. Ya no os digo nada cuando llevamos esto a lo que es el mercado y el consumo de productos culturales. O sea, si ya es difícil con una lengua presente en el 100% de los habitantes, pues os imagináis en el caso del euskera, en el que en este momento anda por el 37% de los hablantes, aunque entre los jóvenes entre 16 y 22 llega al 75%. O sea, viene ahí, pero claro, los consumos en este mercado, ¿no?, con retos múltiples de globalización, multiculturalidad, tecnología,
es complicadísimo. Pero no solo eso, es que en Navarra dice la UNESCO que el euskera está en riesgo de desaparición. Y en las 3 provincias francesas que mencionaba está en riesgo extremo de extinción. Entonces, claro, nuestra preocupación va un poquito más allá del... Además, ¿no? La coordinación, evidentemente, es fundamental, pero creo que, bueno, pues que hay otros terrenos también de... Irene, nos podríamos imaginar una institución, probablemente con otro nombre, desde el gobierno central, que se encargara de coordinar la formación en euskera, en catalán, en gallego, en el mundo global. El instituto... ¿O eso es inimaginable? No, mira, el Instituto Cervantes tiene entre sus funciones también la enseñanza del euskera y en ocasiones, pocas, en algunos lugares lo hace. Y es completamente paralelo y complementario a lo que hacemos nosotros. Pero obviamente no está en primera línea. No está en primera línea. El euskera tiene 1 millón de habitantes. No se puede comparar a la manera en que se presenta el español en el mundo. Ni siquiera los fines. Entonces, bueno, en fin, yo creo que las peculiaridades son tan evidentes y tan complejas que bueno, no se podría centralizar de manera tan sencilla, creo que no. Sí coordinar y complementar. A ver, yo pienso que cuando hablamos de proyección exterior hemos de tener en cuenta que hay, por un lado, una tensión política que está aquí y que por lo tanto hay puntos de vista y acción, estrategia política fuerte por parte de estos distintos puntos de vista. Eso afecta a la cultura, eso afecta a la posibilidad o no de legitimar una diplomacia cultural por parte de unos, por parte de otros, o de prohibirla o de intentarla reducir al máximo. Y por otro lado hay esta relación entre lo doméstico y lo internacional. Esto lo hemos hablado antes, en el sentido de que si a nivel doméstico los actores culturales son débiles, digamos, la internacionalización es un reto más difícil porque requiere tiempo y una cierta dimensión. Y para que haya el tiempo quiere decir estabilidad. Estabilidad y quiere decir tiempo. Esto no quiere decir que no haya excepciones. Hay gente, digamos, especialmente talentosa que desde dimensiones muy pequeñas o con muy pocos recursos puedan tener esa proyección. Pero en general necesitamos una cierta dimensión y una estabilidad temporal. Si no tenemos en cuenta eso, es difícil entender, digamos, lo que se puede llegar a. Entonces, estamos en una situación de asimetría. Aquí tenemos una lengua que es la segunda o la tercera, no sé exactamente, más hablada del mundo, frente a idiomas que tienen muy pocos hablantes, que están muchas veces en situación minorizada, o sea, no solamente no son hegemónicas, sino que están en situación minorizada en su propio territorio natural, y, por otro lado, en un mundo en transformación tecnológica, sociológica, etcétera, enorme velocidad, en el que no sabemos muy bien dónde estamos. Y además, con un panorama político complejo porque hay una instrumentalización creciente en esas guerras culturales que plantea sobre todo la extrema derecha de instrumentalización de la lengua y la cultura al servicio de esa guerra, de esa lucha para la hegemonía, una hegemonía que no solamente es cultural, sino que es una hegemonía, digamos, ideológica y punto política en un sentido amplio del concepto político. Si no entendemos todo eso, es difícil ver cuál es la posible solución. Es decir, y ahora voy a lo práctico. EUNIC podría aceptar como organismo de pleno derecho a los institutos culturales, digamos, equivalentes que existen pues, en Euskadi, en Cataluña y en otros lugares. Si hubiese voluntad política se podría hacer. Es un problema de voluntad política. Quien lo prohibió fue España. Lo mismo que pasó cuando, digamos, algunas televisiones autonómicas, en nuestro caso TV3, pidió entrar en Eurovisión para poder tener, y el gobierno español prohibió, la televisión española prohibió eso. Y costó mucho que fuera aceptado en el intercambio de las radios de música clásica, porque la música clásica se percibió como algo más neutral. En ese momento en España hay 2 radios de música clásica que forman parte del sistema europeo, cuando en Alemania hay
no sé cuántas, pero España no permite. Entonces, atención, hemos de tener en cuenta que a veces la mentalidad española puede ser pues, más abierta a la diversidad y puedes encontrarte gente fantásticamente y que lucha y que está haciendo un trabajo fantástico, pero después tenemos otra parte de la sociedad española que se traduce en términos políticos, que todo aquello que ponga en cuestión la nación española y que cuestione, digamos, esa proyección, esa mirada idealizada de lo que es España, que para ellos sería una España homogénea, pues claro, cualquier cosa que vaya en contra de eso. Entonces, si hablar vasco es exótico y folclorizante, bien. Si cuestiona nuestro papel en el mundo y cómo nos identificamos nosotros, mal. Un primer comentario. Oye, con la lengua propia es un marcador fundamental, pero no es el decisivo para la existencia de cultura. Hay culturas minorizadas que no tienen, que comparten o son lenguas o tienen dialectos con otras muchas, ¿no? Y esto ocurre en el planeta y ocurre en el Estado español. Y yo quería, si alguien tiene a bien en algún momento, me gustaría conocer reflexiones sobre el tema que nos ocupa, ¿no? Y sus distintas dimensiones, el papel de los entes de radio y televisión pública, ¿sabes? Sobre todo aquellas comunidades que tienen programación y canal internacional. Luis, cuando quieras. De la lengua en virtud de mi condición de gallego de segunda generación. Soy hijo de un gallego emigrado allí. Entonces, bueno, como verán, traigo muchas gorras y me voy poniendo la que me interesa en cada momento. Yo sí creo que la lengua, es verdad, es muy importante en un ecosistema cultural, como se dice ahora. O sea, es muy importante. Y lo digo desde una comunidad que no tiene una lengua propia. Tenemos un dialecto menospreciado, o varios, pero no tenemos una lengua. Yo no esperaría muchas soluciones de la política en el actual momento, pero sí que deberíamos avanzar y tener muy claros quienes estamos en estos ámbitos que la clave se llama diversidad y derechos culturales. Entonces, si una comunidad esté dentro de un estado, esté medio fuera, esté medio tiene una lengua, ese indicador, ese hecho, bueno, tiene todo el derecho a formar parte de sus hablantes. Y claro, en el caso de las lenguas minoritarias o tal, bueno, yo creo en la obligación de los poderes públicos, que en ese territorio tienen responsabilidad de velar por la cultura, de protegerla y fomentarla. Entonces, y en base a esos dos conceptos, la diversidad, que desde el 97 del informe Pérez de Cuellar, nuestra diversidad creativa, queda como uno de los pilares de la construcción de la cultura, el patrimonio y la identidad de la humanidad en general. Y luego el tema del tamaño que ha planteado y tal, que yo lo ligo mucho con ese otro tema que ha salido y que es el de llamamos la cooperación intercomunitaria, entre comunidades autónomas, entre territorios. Hombre, sí. Es difícil que dos departamentos de una administración trabajen juntos, se pongan juntos, no se dispersen, se dispersan juntos, pero no hacen el esfuerzo de no dispersarse juntos, etcétera. Yo entiendo, primero por una cuestión político-legal, la cultura prácticamente su 100% es una transferencia hecha a los territorios, a las comunidades autónomas, que no olvidemos, y aquí me sale el municipalista, que han incumplido la obligación de la segunda descentralización al otro nivel territorial que se llama municipio, no lo olvidemos, ¿no? Eso entra en el debe de los gobiernos autonómicos, de todos, ¿eh? ¿Tal? Bueno, yo sí vería ahí una necesidad de coordinación y ahí sí vería un papel para el gobierno central, ¿no? Yo sé que es muy difícil, yo me pongo en la piel de un responsable gubernamental en materia de cultura que diga, de lo que sea, digo, bueno, vamos a ponernos a cooperar. Y se montan gallineros, ¿no? De pelea, pero... Y luego en el tamaño sí importa, si es verdad que tú has puesto el caso de Murcia, claro,
Murcia es una provincia de las antiguas. Bueno, ahora tendrá más recursos, más autonomía, más nivel de autogobierno, etcétera. Pero no deja de ser un territorio pequeño, con poca gente, o Logroño, o Cantabria incluso, y Asturias, ¿no? Y Asturias con su problema de desindustrialización, envejecimiento y tal. Ahí sí habría otro papel del gobierno central de decir, oye, vamos a agrupar y vamos a darle una herramienta común en que ellos puedan su legítima aspiración de externizarse, ejercerla. Y nada, solo hablar que cuando hablaba de tópicos antes, José Manuel, que nos cuenten a los andaluces lo que son los tópicos como para el exterior, ¿eh? Y además nos asignan España entera, ¿eh? Desde Finisterre hasta donde se... Es asimetría en el sentido contrario. Y yo todavía soy andaluz y cuando voy por el mundo y me piden que baile o cante flamenco, pero me pongo en el pellejo del que sea catalán o de Murcia y le diga, oye, ¿por qué no baila flamenco? Y explícame eso de los toros. O sea que algunos llevamos la penitencia fuerte, ¿eh? Gracias. Hay tiempo para 2 preguntas más. ¿No hay tiempo? Me dicen que no. Vale, pues listo. No. Seguimos con la conversación abajo Muy en la bien. cerveza, porque si no, los de la cafetería se enfadan. Pues muchas gracias. La próxima vez solo...